El Islam, Occidente y la crisis de la Iglesia. En el mundo de las ideas hay planteamientos que resultan tan polémicos como provocadores. Algunos autores han sostenido que el Islam no surgió de la nada, sino que fue, en parte, producto de influencias judías y cristianas presentes en Arabia en el siglo VII. Una mezcla de tradiciones, reinterpretadas y adaptadas, que dio lugar a una religión con una fuerza expansiva como pocas en la historia. Pero antes de seguir, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí en Mentes Poderosas buscamos comprender la historia sin filtros, sin censura, para aprender de ella y reflexionar sobre nuestro presente. El nacimiento del Islam. Contexto histórico. La Arabia del siglo VII no era un desierto cultural. Allí convivían tribus politeístas, comunidades judías y grupos cristianos, considerados heréticos por Bizancio, nestorianos y monofisitas. Mahoma creció en ese entorno, y su mensaje tomó prestados relatos y símbolos de esas tradiciones. Abraham, Moisés, Jesús, María. Pero no los copió sin más. Los reinterpretó, les dio un marco árabe y los consolidó en un mensaje que se convirtió en religión. El judaísmo, más cerrado y étnico, no buscaba expandirse fuera de su pueblo. El cristianismo, aunque universal, había quedado atrapado en disputas teológicas y estructuras imperiales. El Islam, en cambio, nació con un fuerte impulso proselitista, una fe simple en su forma, clara en su doctrina y con un mandato de expansión. La crítica del padre Terí y la Iglesia en crisis. En la década de 1950, un sacerdote conocido como el padre Terí publicó bajo seudónimo la tesis de que el Islam había sido, en parte, fomentado por judíos como herramienta cultural contra los árabes paganos. Una idea discutible y rechazada por la mayoría de historiadores, pero que pone sobre la mesa un punto crucial. El Islam tiene raíces judeocristianas. Más allá de esa polémica, el mismo autor denunciaba otra cosa, que el verdadero problema no está en el Islam, sino en Occidente. Una iglesia católica que, según él, había abdicado de sus principios, que había abrazado el liberalismo, el buenismo, la tolerancia malentendida, que había dejado de evangelizar y aceptado la idea de que todas las religiones son iguales. En otras palabras, una iglesia debilitada frente a una religión que nunca perdió su impulso de expansión. Del expansionismo con cimitarra al expansionismo demográfico. En la Edad Media, el Islam avanzó con rapidez gracias a la espada y a la guerra. Pero en el siglo XXI, su expansión no se da ya con cimitarras, sino con inmigración masiva y demografía. Donde Occidente tiene tasas de natalidad bajas y sociedades envejecidas, las comunidades musulmanas crecen con fuerza, cambiando el paisaje cultural de países como Francia, Bélgica o Alemania. Algunos analistas hablan de la conquista silenciosa, no en los campos de batalla, sino en las calles, en las escuelas, en las familias. Una transformación demográfica que va de la mano de la crisis de identidad de Occidente. Ahora bien, seamos claros, la teoría de que los judíos inventaron el Islam como herramienta política no tiene pruebas históricas sólidas. Es más una hipótesis especulativa que una realidad aceptada. Lo que sí es aceptado es que el Islam nació en un entorno de influencias judeocristianas, pero se consolidó como una religión propia, con una identidad poderosa y un mensaje que convenció a millones. El verdadero dilema, entonces, no es si el Islam fue creado o manipulado, sino qué pasó con Occidente. ¿Por qué una civilización que alguna vez evangelizó y lideró, ahora duda de sí misma, se avergüenza de su herencia y abre las puertas a un cambio cultural profundo? En definitiva, el Islam crece donde Occidente retrocede, no porque sea malo en sí mismo, sino porque nosotros hemos renunciado a defender lo que somos. La pregunta no es qué hará el Islam, sino qué haremos nosotros. Y si este análisis te hizo pensar, recuerda dejar un like. Nos gusta, nos ayuda y nos motiva a seguir creando contenido sin censura. Y por supuesto, suscríbete para no perderte nuestros próximos videos. Aquí en Mentes Poderosas buscamos siempre entender la historia para iluminar el presente. Porque quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo.